Hola a todos, espero que estén muy bien. Hoy tenemos la clase sobre signos de alarma, que es el capítulo 21 del manual, y que va a estar desarrollando el tema Cintia Biondi. La idea es que ella, bueno, al principio va a hablar un poco de lo que venimos viendo sobre lo que son los cuidados paliativos y retomando conceptos de clases anteriores. Después va a hablar de los signos y síntomas de personas con enfermedades amenazantes para la vida, para luego centrarse específicamente en lo que son los signos de alarma. Así que si les parece, vemos la clase y después al final, como siempre, hacemos una síntesis. Hola a todos, nos acercamos a la última, una de las últimas clases del curso. Me gustaría que vuelvan a pensar, a recordar lo que charlamos en las primeras clases, la aproximación que hicimos a los cuidados paliativos, ese cuidado integral, activo, donde hay mucho trabajo para hacer y que abarca a la persona que transcurre una enfermedad que le causa alto sufrimiento, tanto desde el momento del diagnóstico como de un momento más avanzado, que incorpora también el cuidado a la familia y obviamente el trabajo en equipo y el cuidado del equipo. La persona con una enfermedad potencialmente letal, amenazante para la vida, es alguien que va a tener síntomas y signos. Los síntomas son aquellos que nos va a referir, como el dolor, como la falta de aire, la falta de energía física, la dificultad para dormir. Y los signos, aquello que podemos observar y medir. Podemos constatar si alguien no duerme bien, podemos verificar si tiene temperatura, si está más pálido, si expresa una fatiga y esa fatiga se traduce en agitación, en jadeo. Entonces distinguimos lo que nos refiere el paciente como síntoma y lo que nosotros observamos como signo. Todas esas manifestaciones nos van a permitir acompañar de una manera más adecuada, compartir información en equipo y sobre todo estar atentos a los cambios que se van presentando. Específicamente cuando hablamos de signos de alarma, es importante que tengamos en cuenta la observación de esos signos y síntomas y también ponerlos en contexto de la situación actual de la persona que cuidamos. No es lo mismo alguien que transcurre la enfermedad en los comienzos que alguien que se está acercando al final de la vida. Como ya vieron con Silvina en la clase de final de vida, hay manifestaciones específicas, hay una situación que ha cambiado muchísimo y que nos entrenamos para detectar y observar y para poder acompañar sobre todo a la familia en ese trance tan difícil. Particularmente con los signos de alarma, tenemos que saber que son cambios que se van a ir produciendo, pero que algunos van a ser naturales, esperables y que solo motivan que adaptemos nuestra asistencia, que lo compartamos en equipo, pero que no requieren una intervención inmediata, una intervención de urgencia. En cambio hay otros que sí, y esto tiene mucho que ver con adaptarnos a la situación del paciente y entender en qué momento está transcurriendo de la enfermedad. La definición de signo de alarma podría ser que son aquellos signos o síntomas que me generan un llamado de atención, que me hacen una luz roja para que yo como cuidador tenga que avisar a alguien más del equipo. No importa qué hora sea, no importa qué momento del día, y que seguramente van a motivar que el equipo decida una evaluación en domicilio o una evaluación en una guardia de una institución de salud. Entonces, si vuelvo para atrás en la definición, como cuidador debería poder distinguir en qué momento un cambio es un cambio esperable o es un signo de alarma para que yo tenga que hacer ese llamado. En el transcurso de la enfermedad, dijimos en varias clases que el cuidador debe participar junto al equipo, compartir cierta información, respetando por supuesto la confidencialidad, sobre el estado general del paciente, la evolución esperable. No es lo mismo pensar que una persona está en los comienzos de la enfermedad, que está haciendo un tratamiento activo, que puede haber algunas complicaciones derivadas del tratamiento, a diferencia de aquella persona que ha transitado por un tratamiento que no fue exitoso y que en este momento se encuentra en situación de final de vida, y diferente aún del que se encuentra
en últimos días de vida, es decir, que la posibilidad de fallecimiento y de cambios relacionados con los días pre-fallecimiento es algo que va a ocurrir rápidamente. Es importante también mantener esta comunicación con el equipo y con la familia, tener siempre, como dijimos, indicaciones, pautas de cuidado, un teléfono de profesionales del equipo a quienes contactar. Y obviamente hay que tener en cuenta siempre pedir una suerte de lista de en caso de, es decir, situaciones que no están presentes pero que se pueden presentar. Pongamos un ejemplo. Si hay una persona que por su situación de enfermedad es posible que tenga algún tipo de hemorragia, más allá de las indicaciones de todos los días, que el equipo me comparta, que me haya explicado cómo manejarme, es importante que me dejen escrito qué pasa o qué debo hacer si se presenta esa situación que no está, pero que hay posibilidades de que suceda. Entonces, debería existir en la indicación algún renglón donde diga en caso de hemorragia y 3 o 4 intervenciones inmediatas a hacer. Seguramente la primera es llamar por teléfono y a quién. Entonces esto es importante para tener siempre presente de hablar con el equipo y con la familia, obviamente. Respecto a las intervenciones inmediatas que se puede esperar que un cuidador haga ante estas situaciones previsibles, pero no actuales, sino potenciales, también tenemos que pedir que nos den expresas indicaciones e instrucciones de en qué consisten. No puede quedar nada librado al azar, nada sin haber sido explicitado. En algunas de las primeras clases nosotros hablamos de las necesidades humanas y como cuidadores, como equipo de salud, atendemos a personas con necesidades. Particularmente nosotras las enfermeras, nuestra tarea de cuidado se funda en atención de necesidades. Y habíamos comentado sobre la pirámide de Maslow, que jerarquiza las necesidades de las personas, poniendo en la base las necesidades fisiológicas, aquellas necesidades de primer orden que es imprescindible tener cubiertas, tener satisfechas para la continuidad de la vida. Ahí englobamos las necesidades de respirar, de alimentarse, de eliminar, de descansar. En un siguiente nivel aparecen otras necesidades de seguridad, de protección, de afiliación, de reconocimiento y en la cúspide de la pirámide las necesidades de autorrealización, poder expresar la creatividad, el sentido de vida completa, todas sumamente importantes. Pero el ejercicio que tenemos que hacer cuando pensamos en signos de alarma es considerar a las necesidades como, en esa jerarquía, qué pasaría si se alteran y qué consecuencias inmediatas tienen para la salud física o psíquica de la persona que determinan que esa alteración sea un llamado y un signo de alarma. Vamos a poner un ejemplo. Si una persona que ha sido profesor de matemáticas, ahora está enfermo, por supuesto no trabaja por la enfermedad, pero se sigue interesando en lecturas relacionadas con su tema. De pronto notamos, mientras lo estamos cuidando, que con el correr de los días le interesa menos leer sobre las matemáticas, está más tiempo dedicado al ocio o simplemente con menos energía y ya no hace actividades. En principio esto no es un signo de alarma, esto es un cambio que puede obedecer al transcurso y a la situación de su enfermedad, pero que no hace que yo tenga que llamar a la medianoche o de madrugada a un equipo asistencial, a un médico. Sin embargo, si esa persona tiene un cambio en la forma de respirar, si aparece fiebre alta y es algo que no me habían comentado que podía suceder, esto sí es un signo de alarma. Y respecto a las necesidades, también tenemos que poner otra variable: el estado del paciente y en qué momento de la enfermedad se encuentra. Si es alguien de reciente diagnóstico, la fiebre va a ser un signo de alarma. Pero si es alguien que está transcurriendo los últimos días de vida, la fiebre
es probable que me hayan dejado escrito cómo manejarla, si colocar paños fríos, medios físicos, administrar alguna medicación que previamente me hayan explicado, y esto no es un signo de alarma, es un cambio esperable en esa situación de últimos días. Ahora bien, ¿cuáles son los criterios para discriminar un signo de alarma de un cambio esperable? ¿Qué hago como cuidador cuando algo me genera mucha inquietud, veo el cambio, no estoy seguro de qué se trata y dudo de qué hacer? Bueno, ante la duda, obviamente siempre es mejor llamar. Es preferible hablar con un equipo, aunque sea cualquier hora de la madrugada, de la noche, feriado, fin de semana. Es preferible hablar con un equipo por algo que no era un problema y que me lo van a explicar y me van a reasegurar a haber omitido un signo de alarma y un llamado por un signo de alarma. Así que la premisa básica es: ante la duda llamo. Pero obviamente también es bueno que en mi ejercicio del cuidar y en la experiencia que voy adquiriendo con el tiempo pueda empezar a discriminar estas situaciones. Hay cambios que pueden ser unos signos de alarma y los más frecuentes van a ser el dolor, la aparición de un dolor nuevo, el cambio en la intensidad del dolor, la disnea o falta de aire, la aparición de síndrome confusional, de trastornos de la conducta, lo vieron con Ana o con Luz, los cambios de conducta, el delirium, como lo llamamos nosotros, y que la manifestación más frecuente va a ser una somnolencia excesiva de día o un no poder dormir de noche, aparición de alucinaciones, una persona que está inquieta, que tiene desasosiego, que no logra calmarse, la fiebre, el cambio en el rostro, en la expresión del rostro, lo que llamamos facies, a veces está más relajada, la facies puede ser una facies descompuesta, alguien que se le nota en la cara que está mal y no podemos determinar qué. La disfagia o dificultad para tragar, tanto sea sólidos como líquidos. La intolerancia a la vía oral, es decir, poder tragar pero que genere náuseas y que esto se mantenga como una constante. Constipación, diarrea, menor cantidad de orina, disminución de la orina, hemorragias, algún signo neurológico, por ejemplo, una dificultad para mover una parte del cuerpo o aparición de temblor, y los cambios en los signos vitales, que aparezca fiebre, que se acelere el pulso, que se acelere la respiración. Todos estos cambios en algún momento del transcurso de la enfermedad pueden ser un signo de alarma y en otros no. Es un entrenamiento, saber cuándo sí y cuándo no es un entrenamiento, que tiene que ver con una fundamentación teórica. En el manual aparecen explicitados, y lo dio Silvina en su clase, las manifestaciones del final de la vida. Si como cuidador yo he sido atento a conversar con el equipo, tengo la información necesaria, tengo un teléfono y vamos intercambiando una vez a la semana o 2 veces a la semana cómo es el estado y la evolución, me va a ser mucho más sencillo poner en contexto los cambios para saber si son o no un signo de alarma. Ahora, muy bien, cuando yo he llegado a la conclusión de que realmente es un signo de alarma, es decir, hubo un cambio que no era esperable en esa situación y que me preocupa, tengo que hacer un llamado. Y también es importante saber hacer ese llamado. El llamado tiene que ser breve, tiene que ser conciso, tiene que ser concreto y dar la información que se necesita. Lo principal es llamar al equipo y poder transmitir nombre del paciente, la edad y el diagnóstico. Por ejemplo, yo voy a decir: hola, soy la cuidadora de Marta. Marta tiene 70 años y su diagnóstico es cáncer de pulmón. A continuación de eso tengo que explicitar el signo o la condición que observo y que motivaron mi alarma. Entonces diré: Marta ha comenzado a tener fiebre, tiene 38 grados de fiebre. Luego tengo que hablar de la medicación habitual.
y probablemente Marta tenga bastante medicación. Me voy a centrar en la medicación analgésica primero y en la medicación que tiene efecto en el sistema nervioso central. Esas son las más importantes y que debo dar en primer término. Entonces podré decir, Marta está medicada con oxicodona cada 4 horas y además recibe haloperidol y clonazepam. Simple, sencillo, concreto. Luego debo hablar del estado previo y del actual respecto a ese motivo de mi llamado de alarma. Por ejemplo, Marta habitualmente tiene 37,1 de temperatura. Esta vez me preocupa porque tiene 38. O puedo decir, Marta nunca supera los 37 grados y esta vez tiene 38. Y luego de dar esa información tengo que asegurarme de quién me atendió, porque a veces hay equipos en donde siempre me atiende la persona conocida y otros equipos más grandes, o yo puedo tener el número de referencia de un centro asistencial y es importante saber a quién le comenté esta información. Así que ahí le voy a preguntar, por favor, ¿cómo es su nombre? Y lo voy a anotar. Esta es la manera de hacer un llamado y de transmitir una pauta de alarma. Entonces, nombre, edad y diagnóstico. El signo o condición que estoy observando y que motivan mi llamado. La medicación habitual, el estado previo y actual del paciente por el cual estoy llamando y respecto a ese síntoma en particular en lo posible, y anotar el nombre de quien atiende. Una vez hecho este llamado, también tengo que hablar, obviamente, con la familia. Antes o después, pero tengo que hablar con la familia. Y seguramente en el llamado me dirán si hay que trasladar, si no hay que trasladar, si lo van a venir a buscar o qué medida tengo que hacer inicial mientras espero que el equipo aparezca. Probablemente también me indiquen alguna intervención para hacer y que yo tenga que volver a llamar. Por ejemplo, me pueden decir, mire, si tiene fiebre, coloque paños fríos, dele la medicación que está en las indicaciones y me vuelve a llamar en 2 horas luego de controlarle de nuevo la fiebre. Esto es importantísimo, volver a hacer el llamado de control. Y si mi turno termina y paso la guardia, es importante darle toda la información al cuidador que va a estar a continuación de mi turno y que haga mi reemplazo ese llamado. Esto es un ejercicio, hay que estar preparados. Como dije antes, hay que tener un respaldo teórico para saber lo que estamos observando y lo que estamos diciendo y luego entrenarse. Como puede ser una situación que genere estrés, lo recomendable es hacer un entrenamiento previo, un ejercicio. ¿Y cuál sería el ejercicio? Pensar en los pacientes que estamos cuidando, actuales, si en este momento no estamos cuidando, pensar en algún paciente que atendimos y entrenarnos en este ejercicio de distinguir un signo de alarma para que no me tome de sorpresa la situación y me sea más fácil el actuar. Entonces, el ejercicio puede ser hacer el listado de necesidades priorizadas, cuáles son las alteraciones que observo, en qué condición o en qué situación, en qué momento de la enfermedad está la persona que cuido y cuáles podrían ser los signos de alarma. Y entrenarme escribiendo en un papel cómo haría ese llamado y qué cosas diría. Este listado que hicimos recién, ponerlo en concreto con datos. Les dejo esta sugerencia y además les recomiendo que se acostumbren a trabajar con un compañero para hacer estos ejercicios, porque es muy importante no solo el análisis que hago yo de mi propio ejercicio, sino cómo me puede ayudar mi compañero, que puede observar algún detalle que se me pasó o puede también beneficiarse de algo que yo haya puesto. Así que el trabajar en equipo empieza en esto. Para ser buenos miembros de un equipo, cuando uno está en el trabajo, es importante aprender a hacer equipo con los compañeros, a ayudarse en las correcciones y en las sugerencias. Bueno, termina la clase de signos de alarma. Como siempre saben que nos contactan por cualquier duda y espero que junto al PowerPoint y junto al material del manual esto les sea de utilidad. Bueno, entonces a modo de síntesis, centrémonos en 4 puntos. El primero que tiene que ver con lo que es un signo de alarma
y por qué es importante poder identificarlo. El segundo va a tener que ver con diferenciar un signo de alarma de lo que sería una situación esperable. El tercero, qué hacer frente a estas situaciones esperables, que uno puede anticiparse y cómo intervenir. Y el cuarto tiene que ver con cómo comunico yo al equipo tratante sobre este signo de alarma detectado. Así que bueno, hasta acá llegamos por hoy. Les mando un beso grande a todos y nos vemos la próxima.